Hola, en este video vamos a continuar con los ejercicios de probabilidades cuantitativas. En este caso vamos con la última parte, que es la parte de análisis de datos o estadística y probabilidad, que me parece que es en realidad la parte más simple de este examen, ya que son ejercicios muy teóricos, además que hay muchos de estos temas que se ven bien en el colegio, en los últimos 2 años de colegio. Y bueno, entonces vamos a ver algunas cosas. Antes de ir con los ejercicios, quiero mostrarle estas gráficas que tengo acá, que es de cómo se comportan la media, la mediana y la moda. Que viendo ese comportamiento nos va a ahorrar mucho tiempo a la hora de hacer un ejercicio, porque a veces no va a ser ni tan siquiera necesario hacer el cálculo del dato si sabemos bien cómo se comportan estas medidas. Entonces, bueno, primero que todo, la media o media aritmética, o como muchos lo llamamos promedio, es tomar todos los datos y dividirlos entre la cantidad de datos que tenemos. La mediana es el dato medio de todos los datos. O sea que si nosotros, por ejemplo, tuviéramos aquí, no sé, digamos que tenemos aquí un 1, tenemos aquí un 1, aquí tenemos 2, después 3, 3, 3, 4, 5. Esta sería una cantidad de datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería una cantidad de par de datos. Pero bueno, hagámoslo ahora en una cantidad impar. Entonces voy a agregarle aquí el número 7, por ejemplo. Y si vemos exactamente el número que está en el medio, sería aquí el número 3. Entonces en este caso, la mediana sería el 3. ¿Por qué? Porque cuando vemos los datos así distribuidos, este sería exactamente el dato que está en el medio de toda la distribución de datos. Ahora tenemos que tenerlo en un orden, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. En este caso, pues yo lo tengo de menor a mayor porque es de la manera más recomendada, ya que aquí vamos a tener el mínimo y aquí vamos a tener el máximo. Ahora, lo que sería la moda es el número que más se repite o el dato que más se repite, que en este caso 3 sería la moda. ¿Ok? Y pues para la media tendríamos que hacer el cálculo de sumar todos los datos y dividirlos entre la cantidad de datos que tenemos. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas gráficas que son de densidad, pero vamos a ignorar que sea de densidad. Simplemente es aquí el punto más alto, es el que más se está repitiendo. Por eso vemos que esta línea amarilla es la moda. Entonces aquí vemos que el que más se estaría repitiendo sería el 0,2. Y aquí sería el 0,8. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué es importante conocer? Acá vemos que la gráfica está como tendiendo hacia la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que estos valores aquí, como más o menos como del 0 al 6, del 0.6 al 1, es como por decir así donde vemos la mayoría cantidad de datos, porque aquí es donde está siendo más alta. Entonces, como hay una mayoría cantidad de datos, como por decirlo así, aquí a la derecha, o sea, como digamos más cercanos al máximo, entonces ¿qué va a pasar? Que la media también va a tender hacia la derecha. Entonces aquí tendríamos la media en rojo. ¿Qué va a pasar más bien al contrario? Si nosotros tomamos datos y los empezamos a colocar más bien en los datos menores, como la tenemos aquí, pues la media entonces también se va a correr hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la media es, por decir así, tenemos toda la distribución de datos, o sea, todo lo que tenemos aquí, y va a intentar, como por decir así, no va a ser igual que la mediana. O sea, en algunos casos puede ser que sí sea igual que la mediana, en otros no, pero va, por decir así, como jugar con el peso de los datos, por decirlo así. Si tenemos como un peso más grande en sí, cuando digo peso, es como que tenemos muchos más datos, por ejemplo aquí, mayores, entonces tenemos un mayor peso en los datos o en los valores más altos. Entonces ahí se va a correr el promedio, se va a correr como hacia los números más grandes. Si tenemos un mayor peso en los datos más pequeños, o sea, hay una cantidad de datos mayores que son pequeños, entonces la mediana se va a correr para ese lado. ¿Ok? Eso es muy importante conocer del promedio. Con respecto a esta de acá, es una simétrica. Entonces vemos que aquí la mediana y la moda están en el mismo lugar.
están en el puro centro porque es la que más se repite. Obviamente, como es simétrica, entonces el peso, por decirlo así, a la derecha es el mismo peso que a la izquierda. Entonces la mediana va a estar en el puro medio. Y la moda, pues el dato que más se repite también es ese dato del centro. Entonces lo más importante acá, que les explico esto, es porque tenemos que entender cómo se comporta la mediana. Que entre más valores agreguemos, por ejemplo, a la derecha, la mediana más se va a correr hacia la derecha. O sea, la media. Estoy hablando de la media. Disculpen. Entonces, bueno, nuevamente, la media. Si agregamos más valores grandes, la media se va a correr hacia la derecha en este caso. Y si agregamos más pequeños, entonces la estaremos corriendo hacia la izquierda. Entonces, esos gráficos que les acabo de mostrar son muy útiles, que lo vamos a ver en uno de los ejercicios siguientes. Porque vamos a poder hacer el ejercicio sin necesidad de hacer algún cálculo. Entonces, por eso les expliqué esos gráficos. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos con el número 31. Dice: en el siguiente gráfico se muestra la distribución de la forma principal de traslado al trabajo reportada por 200 personas. Entonces, la cantidad total de datos son 200. Tenemos 200 personas. Y hay que notar algo aquí muy importante, que si no lo notamos, vamos a marcar la respuesta equivocada. Que dice aquí, nos están hablando de porcentaje. O sea, que no quiere decir que aquí 50 personas se transportan en vehículo particular. Lo que quiere decir es que el 50% de estas 200 personas se transportan en vehículo particular. ¿Y cuál sería el 50%? Serían 100 personas. Entonces aquí tendríamos 100 personas. Tenemos que el 30% de esas 200 personas se transportan en bus, el 10% se transportan en taxi y otros 10% también se transporta en taxi. Vemos que si sumamos todo eso nos da el 100%. Aquí llevamos 50, más 30 nos da 80%, más 10 nos da 100%. Bueno, ¿cómo podríamos calcular este 30? Yo lo vería de una manera muy simple. Primero calculamos el 10%. ¿Cuánto es el 10% de 200? Sería nada más dividirlo entre 10. 200 yo lo divido entre 10 y entonces tengo 20. O sea que aquí hay 20 personas que se transportan en otro medio de transporte y 20 personas que se transportan en taxi. Una vez que ya sabemos cuánto vale un 10%, pues el 30% sería eso multiplicado por 3. Entonces, ¿cuánto es 20 por 3? Es 60. Entonces, 60 personas se transportan en bus. De acuerdo con la información dada, se pueden afirmar que de las 200 personas, solo 40 viajan en bus o taxi. Entonces, vemos que de bus viajan 60 y en taxi viajan 20. Entonces, vemos que nada que ver, que nos están diciendo que solo 40 viajan en bus o en taxi. ¿Ok? Entonces, bueno, luego seguimos con la otra. Más de 100 personas viajan en un medio de transporte que no es un vehículo particular. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Sumar 60 más 20 que nos da exactamente 100. Y aquí, ¿qué pasa? Que nos están diciendo más de 100. Entonces, como es exactamente 100, no la podemos considerar porque no es más de 100, es justamente 100. Entonces, esas son palabras también con las que tenemos que tener mucho cuidado. Luego nos dicen la diferencia entre las que viajan en bus y las que lo hacen en vehículo particular es 20. Vean que tampoco entre los que viajan en bus a vehículo particular es de 60 a 100, la diferencia son 40 personas. Entonces, bueno, sería la D, ¿verdad? Si no es gallo es gallina, pero vamos a leerla. La diferencia entre las que viajan en taxi y las que lo hacen en vehículo particular es 80. Vean que es cierto, 20 viajan en taxi, 100 viajan en vehículo particular, eso me daría entonces de diferencia 80. Vamos a ver. Hay que tener mucho cuidado, como les decía antes, con esto de porcentaje, porque, por ejemplo, cuando nos dicen la diferencia entre las que viajan en bus y las que lo hacen en vehículo particular, es 20. Y vean qué pasa si nosotros no hubiéramos leído aquí porcentajes y pensamos que esta es la cantidad de personas. Pensaríamos que en bus viajan 30 y que en vehículo particular viajan 50. Entonces diríamos, hay 20 de diferencia, entonces marcaríamos la opción C. Vean que por eso es tan importante leer bien el gráfico y de qué nos están hablando tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Entonces, bueno, tendríamos que la número 31 es la opción B. ¿Ok? Vamos con la número 32. Nos dicen en una encuesta para determinar el refresco favorito entre P, R y T, se obtiene que el 10% de los encuestados prefiere el refresco P. Entonces voy a hacer aquí como una tabla. P sería el 10%.
Luego tengo R, que sería el 25% de los encuestados. Luego tengo T, que sería el 40%. Y nos dicen que el 25% no respondió a la encuesta. Vean que efectivamente si nosotros nos sumamos aquí estos porcentajes, tenemos solo el 75% de los datos. Nos faltaría un 25% que es el que no respondió a esa encuesta. Dice, si se logra recolectar la respuesta de los encuestados que no respondieron la encuesta, o sea, ese otro 25%, entonces con certeza, bueno, tenemos que ver cuál es la moda, o sea, el que más se repite, o sea, el valor que tiene más porcentaje de respuestas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos un 25%. Entonces vamos a analizar, por decir así, el caso mayor. En el caso de que, por ejemplo, esos 25% de esas personas, todas esas personas del 25% eligieran uno de estos refrescos. ¿Qué pasa si todas esas personas, por ejemplo, eligen el refresco P? Entonces, como habría un 25% más este 10%, tendríamos un 35%. Pero ¿qué pasa? Que aún así el T le ganaría. Entonces el T seguiría siendo la moda. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí vemos esa conclusión. ¿Qué pasa si ese otro 25% eligen todos el refresco R? Que ahora va a haber un 50% de personas que eligieron el refresco R. Entonces, este refresco R va a pasar a ser la moda aquí. Y bueno, por otro lado, ¿qué pasa cuando T tiene de ese 25%? Si tendría todo, ¿verdad? Tendríamos más bien un 65%. ¿Ok? Que pues pasaría claramente a ser la moda. Pero, ¿qué va a pasar algo con certeza? Vean que aquí no podemos saber con certeza si el T va a ser la moda o si el R va a ser la moda, porque cualquiera de ellos puede ser la moda. Pero, ¿qué es lo que va a pasar de fijo? Que P nunca va a lograr ser la moda de esta colección de datos, ya que aunque tuviera ese 25% que no respondió a la encuesta, solo va a llegar al 35% y no podría superar a T. Entonces, la moda no sería P. Entonces tendríamos que la número 32, la respuesta sería la opción C. ¿Ok? Vemos que la moda sería P. Esto más bien nunca va a pasar. La moda sería R, vemos que en este caso no pasaría, y la moda no sería R, no lo sabemos porque también sería algo posible. Vamos con el ejercicio número 33. Justamente en este ejercicio es donde es muy útil que conozcamos lo que les mencionaba de estas gráficas, porque si sabemos cómo se comporta el promedio, vamos a saber inmediatamente cuál sería la respuesta de este ejercicio sin necesidad tan siquiera de sacar el promedio. Ok, entonces dice, en una encuesta para determinar la cantidad de días a la semana que los jóvenes realizan algún tipo de ejercicio físico, se reportó la siguiente información. Tenemos esta tabla y dice, si 4 de los jóvenes que indicaron 2 días en realidad hacen ejercicio 4 días a la semana, entonces con certeza, bueno, aquí tenemos esta tabla de acá, ¿verdad? Que en esa tabla no se están mencionando, bueno, o más bien después de la tabla nos mencionan que si 4 de los jóvenes que indicaron 2 días, o sea, si nos vamos aquí en estos 10 jóvenes que indicaron 2 días, en realidad hacen ejercicio 4 días a la semana, o sea que vendrían a pasar aquí, o sea que de aquí pasarían, por decir así, 4 hacia aquí. Entonces ya no serían 2, sino que serían 6. ¿Ok? Entonces, con certeza, la moda verdadera es mayor que la moda en los datos reportados. Entonces tenemos que comparar la moda de cómo sería cuando estos 4 de acá se pasan a que en realidad hacen ejercicio 4 días con la moda que tendríamos en esta tabla. Entonces, si vemos en realidad la moda de esta tabla aquí, sería los días en los que más se repite de que los jóvenes dieron como respuesta. O sea, vamos a ver, la moda sería, por ejemplo, en este caso, tenemos aquí 2 modas. ¿Por qué? Cuando vemos con los datos reportados, porque hay 2 cantidades de días, un día y 2 días, que hubieron 10 respuestas. Entonces son los 2 datos que más se repiten, un día y 2 días. Entonces aquí lo que nos están diciendo, la moda verdadera es mayor que la moda
en los datos reportados. Entonces, la moda verdadera en realidad seguiría siendo, en este caso, sería 1, porque a la hora de pasar estas 4 jóvenes de aquí, que ya no dijeron que hacían deporte 2 días, sino que hacían deporte 4 días, ya ahora aquí vamos a tener como valor 6, y en este caso de aquí también tendríamos como valor 6, ¿ok? Ya que aquí tendríamos 4 menos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la moda verdadera va a ser 1, un día, y la moda en los datos reportados, bueno, en realidad teníamos 2 modas, que era 1 y 2. Pero entonces, como la moda verdadera sigue siendo 1, no es verdadero que es mayor que la moda de los datos reportados, ya que en la moda de los datos reportados está el 1 en sí, que no sería mayor, en realidad sería igual, y está también el 2, que el 2 es mayor que el 1. Entonces eso no lo tenemos. Sigamos con lo de la moda, porque estamos hablando con la moda. Vemos que aquí la mencionan. La moda verdadera es menor que la moda en los datos reportados. Entonces, aquí es justamente lo que acabamos de decir. En los datos reportados tenemos 2 modas, tenemos el 1 y el 2, pero en realidad vamos a ver que no podríamos decir que la moda verdadera es menor que la moda en los datos reportados, porque seguimos teniendo una misma moda. El 1, un día de hacer ejercicios, se sigue estando como moda tanto en los datos reportados como en los datos verdaderos. ¿Ok? Entonces esa no la podríamos decir con certeza. Y cuando nos hablan del promedio, que aquí es donde viene lo que les estaba diciendo de la gráfica, nos dicen el promedio verdadero es mayor que el promedio en los datos reportados. ¿Qué pasa aquí? Nosotros aquí vemos que en la cantidad de días, por ejemplo, si tenemos aquí, vamos a ver, tenemos 0 días, tenemos 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Y aquí tenemos la cantidad de jóvenes, aquí tenemos 1 joven, 2 jóvenes, 3 jóvenes, y así sucesivamente hasta tener 10 jóvenes, que es lo que más dijeron, digamos la cantidad de jóvenes que más dijeron la misma respuesta. Entonces vamos a ver que donde hay una mayor cantidad de datos es en los días, en la menor cantidad de días. Tenemos 3 que no hacen ejercicios, 0 días a la semana, entonces tendríamos aquí 3. Luego tendríamos 10 que hacen un día a la semana, entonces iría algo así más o menos. Después pasaría que 10 también hacen 2 días a la semana, entonces aquí se mantendría recto. Y luego vemos que baja a 4 jóvenes que hacen 3 días a la semana, entonces iría más o menos por aquí donde está el 4. Y así sucesivamente, luego baja a 2 jóvenes que hacen 4 días, entonces más o menos iría así, y luego a un joven que hace 1 día. Entonces vemos que más o menos esta sería la gráfica. Y bueno, lo que yo les decía, como la mayor cantidad de datos, en este caso que es la reportada, se está inclinando más hacia la izquierda, entonces vamos a tener por supuesto la media más hacia la izquierda, ¿ok? Por otro lado, obviamente aquí no es que estoy diciendo que la media es 2, ¿verdad? Es simplemente algo gráficamente que está más hacia la izquierda en los datos. Cuando vemos aquí el promedio verdadero, bueno, vamos a la B, el promedio verdadero es mayor que el promedio de los datos reportados. Entonces, cuando tengamos el promedio verdadero, en el promedio verdadero vamos a estar agregando más peso en los días mayores, o sea que vamos a estar agregando más peso de este lado de la gráfica, del lado derecho. ¿Por qué? Porque el número 4, los 4 días, se va a repetir más veces. Ya no van a ser 2 veces que 2 personas dijeron 4 días, sino que van a ser 6 veces que dijeron 4 días. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta sería, digamos, en el caso de la reportada. Y cuando nosotros quitemos datos de la izquierda y más bien agreguemos datos a la derecha, ¿qué va a pasar? Que la media se va a correr hacia la derecha, entonces más o menos, bueno, se iría corriendo y la nueva media se estaría corriendo más hacia la derecha. Entonces esta sería, digamos, la verdadera, ¿ok? Entonces por eso yo les explicaba lo de
la gráfica. Es muy importante saber que simplemente como estamos quitando peso aquí en los días, en la cantidad de días menores y los estamos agregando a la cantidad de días mayores, en realidad la media verdadera va a ser mayor que la media reportada. Entonces el promedio verdadero es mayor que el promedio en los datos reportados. Entonces eso es verdad, que sería la opción B. Entonces tenemos que la 33 es la opción B. Y vemos que la única que nos faltaba era que estaba diciendo lo contrario de lo que acabamos de calcular. Ahora, en realidad, si no entiende muy bien lo de la gráfica, podrían hacerlo simplemente haciendo el cálculo, pero en realidad, obviamente yo me tardé aquí mucho explicándoles porque les estoy explicando bien todos los conceptos, pero si nosotros lo tenemos bien claro, simplemente lo leeríamos y pues marcaríamos la opción inmediatamente. En el caso de que no, podemos hacer el cálculo. Entonces, ¿cómo sería el promedio de lo reportado? Bueno, tenemos que 3 jóvenes dijeron 0, entonces tendríamos 0 3 veces, o sea, 0 por 3. Pero bueno, 0 por 3 de todas maneras es 0. Luego tendríamos, entonces, le vamos a sumar 10 veces 1, que sería 10 por 1, y así sucesivamente, 10 veces 2, ok, 4 veces 3, más 2 veces 4, más 1 vez 5, o sea 5. Y todo eso lo vamos a dividir entre la cantidad de jóvenes, que para hacer eso pues tendríamos que sumar todo esto de acá para saber cuántos jóvenes hay. Ok, 10 y 10 son 20 jóvenes. Aquí tenemos 4, a 4 le sumamos 2, son 6, más 1 son 7, y estos 3 que había dejado de lado serían 10 jóvenes más esos 20 que llevábamos serían 30 jóvenes como total. Entonces tenemos 30 datos. Entonces, bueno, eso como quería, 0 por 3 me da 0, más 10 por 1 me da 10, más 10 por 2 me da 20, más 4 por 3 me da 12, y 2 por 4 me da 8, más 5. ¿Ok? Entonces, aquí tendríamos ahora que sumar todo esto de acá y dividirlo entre 30. Sumamos 10 más 20 nos da 30, más 12 nos da 42, más 8 nos da 50, y más 5 entonces tendríamos que es 55. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos 55 dividido entre 30. Eso, bueno, es una división que podemos hacer luego. ¿Y cuál sería la diferencia en el caso de los datos que son verdaderamente, o sea, el promedio verdadero? Que ya no vamos a tener 10 por 2, lo que tendríamos aquí, sino que vamos a tener 6 por 2, y no vamos a tener 2 por 4, que es lo que tengo aquí, sino que vamos a tener ahora 6 por 4. Entonces es exactamente lo mismo, pero con esa diferencia. Entonces tendríamos, bueno, 0 por 3 me da 0, más 10, que sería 10 por 1. Aquí entonces vamos a tener 6 por 2, que 6 por 2 nos da 12. Y luego vamos a tener 3 por 4, nos da 12 también. Luego tenemos 4 por 6, ya sería el 6 aquí. Entonces eso nos da 24, más 5 por 1, que tendríamos entonces 5. Entonces sumamos eso. Aquí tenemos 10 y 12, son 22, más 12, entonces tenemos 34, más 24, entonces tendríamos 58, y más 5 tendríamos 63. Y todo eso iría dividido entre la cantidad de datos, que es 30. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, incluso no es necesario hacer la división, porque tenemos aquí 63 dividido entre 30 y aquí 55 dividido entre 30. ¿Qué pasa? Bueno, aquí nosotros sabemos, incluso si viéramos este número y le ponemos atención, este número de acá es mayor a 2. ¿Cómo vamos a saber eso? Pues porque 60 yo lo puedo dividir entre 30, y 60 dividido entre 30 me da 2. Entonces, por supuesto que 63 va a ser 2, y algo por ahí. En cambio, este número de acá es menor a 2. ¿Por qué? Porque el 30 no cabe dos veces en el 55. Entonces, este número de aquí es menor a 2. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que el promedio verdadero es mayor al promedio en los datos reportados. Entonces, vean que igual, haciendo el cálculo, también podríamos resolver el ejercicio. Solo que lo ideal sería que nosotros tengamos los conceptos claros, que simplemente leamos el ejercicio y la marquemos.
Ahora, si no ven muy bien esto claro, lo de las fracciones, pues tienen que hacer la división 63 dividido entre 30 y 55 dividido entre 30, como lo hacíamos en la escuela. Este ejercicio nos dice: los datos de la tabla adjunta muestran la frecuencia de los principales problemas que se detectaron en las botellas producidos en una fábrica durante el mes de marzo. Analice la siguiente proposición: la agarradera junto con el plástico representa el 45% de los problemas detectados, y los problemas de etiqueta y de decoración representan el 30% de los problemas detectados. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer la regla de 3 para sacar esos porcentajes de lo que nos están hablando acá. Entonces dice: la agarradera, esta de acá, junto con el plástico, esto de acá, representan el 45% de los problemas detectados. Bueno, entonces tendríamos en total 27 veces que pasaron esos problemas, y nos están diciendo que, bueno, aquí muestran la frecuencia, entonces tendríamos que ver cuál sería el total de todos esos problemas, que sería sumando todo lo que tenemos acá. Entonces, a 9 le sumamos 12, nos da 21, 21 le sumamos 7, nos da 28, 28 y 20 nos da 48, le sumamos 12, nos da 60. Entonces nosotros sabemos que 60 es el 100%. Entonces la pregunta es: ¿cuánto equivalería el 27 de estos problemas que detectaron en esas botellas? Entonces esto es una simple regla de 3. Simplemente multiplicamos 27 por 100 y lo dividimos entre 60. Entonces, en realidad, nosotros cuando lo vemos de esta manera, como una fracción, podríamos aquí simplificar que esta fracción de acá en realidad es 6 sobre 10. Entonces simplemente podríamos 10 por 27 dividido entre 6. 10 por 27 me da 270 y eso lo dividimos entre 6. ¿Ok? Entonces tomamos el 27. Tendríamos aquí que tendríamos que multiplicar el 6 por 4. 6 por 4 nos da 24. Y nos quedan sobrando aquí 3. Bajamos el 0. Y ahora 6 por 5 nos da 30. Entonces, efectivamente, lo que nos decían aquí, el 27, o más bien 27 problemas en esas botellas equivale al 45% de los datos, que es lo que nos decían aquí. La agarradera junto con el plástico representa el 45% de los problemas detectados, lo cual sería verdadero. Luego nos dicen: los problemas de etiqueta y decoloración representa el 30% de los problemas detectados. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Problemas de etiqueta tenemos que son 12, problemas de decoloración son 9, entonces 9 y 12 son 21. Entonces vamos a tener que tener 21, lo multiplicamos por 10, eso lo vamos a dividir entre 6. Y bueno, aquí tendríamos 6 por 3, nos da 18. Bueno, la hice un poco aquí a la izquierda, pero tomamos el 21. 21 menos 18 nos da 3. Bajamos el 0 y luego vamos a tener que multiplicar por 5. Entonces en realidad estos problemas de etiqueta y de decoloración no representan el 30%, sino que representan el 35%. Entonces, de ellas, ¿cuáles son verdaderas? Solo tendríamos que la 1, que sería la opción A. Vamos con el número 35. En este número 35 nos dicen: una fábrica C tienen 25 cajas que pesan en conjunto 75 kilogramos. Si el peso de una única caja se reduce en medio kilogramo, entonces con certeza el peso promedio de las cajas sería... Ok, entonces ¿qué pasa? Tenemos aquí la caja 1 más la caja 2 más la caja 3, así sucesivamente hasta las 25 cajas, o sea, la caja número 25. Y bueno, ¿qué pasa? Si nosotros quisiéramos sacar el promedio, que aquí nos dicen que en una fábrica... perdón, no es el promedio, es en conjunto, o sea, el total de todo, de lo que pesarían todas esas cajas juntas. Entonces, si nosotros sumamos el peso de todas esas cajas, nos dan 75 kilogramos. Si el peso de una única caja se reduce en medio kilo, entonces, con certeza el promedio de las cajas sería, ¿qué va a pasar ahora? Que una de estas cajas se va a reducir en medio kilo, no importa cuál. Pero al final de cuentas lo que va a pasar es que
al reducir en una de estas cajas medio kilo, el total también se va a reducir medio kilo. Entonces ya no tendríamos 75, sino que tendríamos 74,5 kilogramos. ¿Y qué pasa con esos 74,5? Como es la suma de todos los datos que tenemos, o sea, de todos los pesos de las cajas, los tenemos que dividir entre 25 porque son 25 cajas para calcular el promedio. Entonces, bueno, hacemos esa división, que la manera en que yo lo recomiendo, porque aquí tenemos una coma, es que simplemente ignoramos esa coma, o sea, ignoramos o más bien escribimos este número como 745 y le agregamos un 0 al 25. Entonces nos quedaría 745 dividido entre 250. Aquí podríamos notar que 250 por 3 se pasaría, porque 250 por 3 son 750, entonces vamos a tener que hacerlo por 2, que nos da 500. Ok, una vez que restamos acá, el resto sería 245. Aquí tendríamos que sacar una coma, y cuando sacamos coma agregamos aquí un 0. Veamos que si nosotros multiplicamos 250 por 10 son 2500, que sería un número mayor que este de acá, pero si le restamos, si lo multiplicamos simplemente por un número 1 menos, que sería 9, vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿cuánto nos va a dar? 9 por 0 nos da aquí 0, 9 por 5 nos da 45, llevo 5, escribo 5, llevo 4, 9 por 2 nos da 18, más 4 nos daría 22, entonces ponemos aquí 22, ¿ok? Aquí hacemos la resta, que en realidad no es tan necesario, porque bueno, aquí nos va a quedar 0, aquí nos va a quedar 0 y aquí nos va a quedar 2, pero en realidad ya con que nos detengamos aquí es suficiente. ¿Por qué? Porque cuando vemos aquí, con certeza, el peso promedio de las cajas sería, bueno, igual a 3.5 kilogramos, vemos que nada que ver, igual a 3 kilogramos, tampoco, mayor a 3 kilogramos, no, 2,9 no es mayor a 3 kilogramos, y mayor a 2.5 kilogramos, pero menor a 3 kilogramos, eso es cierto, 2.9 es mayor a 2.5 y es menor a 3, entonces sería la opción D. En este número 36 nos dice, una caja de lápices contiene 20 lápices de grafito, de los cuales 8 no tienen borrador en uno de sus extremos. De esos 8 lápices, 6 son amarillos y 2 negros. De acuerdo con la información, ¿cuál afirmación es verdadera? 3 de cada 5 lápices no tienen borrador. Entonces, bueno, aquí nos están hablando, como por decir así, de razones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De 20 lápices, 8 no tienen borrador en unos extremos. Entonces, de 20, 8 no tienen borrador en sus extremos. Ahora, eso sería lo mismo decir que de 10, 4 no tiene borrador en sus extremos. Y que sería lo mismo que decir que de 5, 2 no tiene borrador en sus extremos. Entonces vean que es como una simplificación de fracciones. Además nos dicen que de esos 8 lápices, 6 son amarillos y 2 negros. Entonces, lo mismo, de 20 lápices, 6 son amarillos, 6 son amarillos, entonces sería lo mismo de decir que de 10 lápices, 3 son amarillos. Y así sucesivamente, si tenemos 20 lápices y de esos 20, 2 son negros, entonces quiere decir que de 10, 1 es negro. Vamos a ver si con esto podemos resolverlo y si no tendríamos que sacar más información. 3 de cada 5 lápices no tienen borrador. Vemos que más bien lo que concluimos aquí con los que no tienen borrador, al decirnos que de 20 lápices 8 no tienen borrador, llegamos a que de 5 lápices 2 no tienen borrador. 2 de cada 3 lápices tienen borrador. Ok, eso sería entonces como verlo al contrario. Si de 20, 8 lápices no tienen borrador, quiere decir que de 20 hay 12 que sí tienen borrador. Entonces, que es lo mismo de decir que de 10 hay 6 que sí tienen borrador y de 5 hay 3 que sí tienen borrador. Y nos están diciendo aquí que 2 de cada 3 lápices tienen borrador. Pero bueno, eso no es equivalente a esta fracción que tenemos aquí. Entonces no podríamos decir que esa es la opción correcta. Nos vamos a la opción C. Y en la opción C nos dicen 1 de cada 4 lápices no tiene borrador y son negros. Que bueno,
En realidad, con solo que sean negros ya sabemos que no tienen borrador, porque nos están diciendo de esos 8 lápices, o sea que no tienen borrador, 6 son amarillos y 2 son negros. Entonces sería la misma equivalencia que tenemos aquí, que hay 2 de 20 lápices y 1 de 10 lápices. Y aquí nos están diciendo 1 de cada 4 lápices no tiene borrador y son negros. Eso no sería cierto. Nos vamos a la opción D y dice 3 de cada 10 lápices no tienen borrador y son amarillos. Que vean qué es lo que habíamos dicho acá. Tenemos que de 20, 6 son amarillos y no tienen borrador. Entonces podríamos decir que de 10, 3 son amarillos y no tienen borrador. Entonces sería la opción D. Vamos con el número 37. Nos dice un conjunto de 9 datos está compuesto por los valores 1 y 2. Este conjunto tiene como moda al número 2. Entonces, bueno, ¿qué recomendaría yo en este caso? Que veamos, como por decir así, el máximo o la máxima situación que podríamos tener. Con esto me refiero a que sabemos que tenemos 9 datos, son solo valores 1 y 2 y la moda es el número 2. Entonces, como mínimo vamos a tener el 2 5 veces. ¿Por qué? Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. Entonces vamos a tener que tener como mínimo el número 2 5 veces. O sea que aquí entonces teníamos 2, 2, 2, 2, 2 como mínimo. Y como máximo el 1 4 veces. ¿Por qué? Porque si tengo el 1 una vez más, tendría 5 unos. Y si tengo el 2 una vez menos, entonces tendría 4 2. Entonces ya la moda no sería el número 2. De acuerdo con la información anterior, con certeza la cantidad de datos que toma el valor 1 es... Entonces, eso en realidad no lo podríamos saber. Porque si hay solo 3 unos, el 2 sigue siendo la moda. Habrían 6 2. Aquí en este caso la cantidad de veces que aparece el 1 es par y igual sigue cumpliendo lo que está diciendo aquí. Entonces en realidad si la cantidad de datos total que toma el valor 1 es par o impar, no nos determina nada, no lo sabemos con certeza. Entonces no es ni esta ni esta. Podríamos aquí ver que nos están diciendo que la cantidad de datos que toma el valor 1 es mayor que 4. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos 4 veces el 1 en esta situación de acá, pero aquí nos están diciendo que es mayor que 4, o sea, tendría que ser 5 o más. Recordemos que cuando nos hablan de mayor es estrictamente mayor. Si aquí nos hubieran dicho mayor o 4, entonces sí sería correcto, pero como nos dicen mayor que 4 es incorrecto. No puede haber más de 4 veces el 1. Y aquí sí, porque nos dicen que la cantidad que aparece es menor que 5. Es justamente lo que estaba diciendo antes. Si el 1 apareciera 5 veces, ya la moda no sería el 2. Entonces, esto sería lo que sabemos con certeza. La 37 sería la opción D. Vamos con el número 38. Nos dice un conjunto de 8 datos. Está compuesto por los valores 0, 1 y 2. Este conjunto tiene como promedio 0,5. De acuerdo con la información anterior, con certeza la cantidad de datos que toma el valor 0 es... Entonces, bueno, ¿qué pasa para que si tenemos 8 datos y el promedio es 0,5? Entonces aquí tendríamos la suma de datos, tomemos x como la suma de datos, la dividimos entre esos 8 datos y nos tiene que dar 0,5. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí es un simple despeje, la suma de esos datos nos va a tener que dar 0,5, que es lo mismo un medio, por 8. O sea que la suma de los datos nos va a dar 4. Ok, en ese conjunto de 8 datos está compuesto por los valores 0, 1 y 2. Entonces, sí o sí, en esos datos vamos a tener el 0, el 1 y el 2. Entonces, con esos datos de aquí, esos valores, el 0, el 1 y el 2, ¿cómo podemos hacer que nos dé 4? Bueno, podríamos hacerlo de dos maneras. Por ejemplo, 2 más 2 nos da 4 y 2 más 1 más 1 nos da también 4. ¿Qué es lo que pasa? Que no podríamos utilizar esta de acá. ¿Por qué? Porque si utilizamos esta de acá, los valores que aparecerían serían solo 2 y 0. ¿Por qué? Porque necesitaríamos en esos 8 datos solo 2 veces el 2 para que la suma de esos datos nos dé 4 y todo lo demás tendría que ser 0, ya que la suma de esos datos nos tiene que dar 4. Entonces nunca aparecería el 1 y aquí nos están diciendo que el 1 aparece. Es una parte de los valores de esos datos. Entonces nos tendríamos que quedar con esto. ¿Qué quiere decir? Que en esos 8 datos tenemos el 0, el 0, el 0, el 0, el 0. Y por último vamos a tener 2 y 1
y 1. Bueno, aquí no lo acomodé de mayor a menor, pero no es relevante en este caso. Entonces aquí tendríamos el conjunto de 8 datos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Y justamente efectivamente la suma da 4. Entonces, ¿cuántos ceros están apareciendo? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué es lo que nos están preguntando? La cantidad de datos que toma el valor 0 es 5. Entonces, de esta manera, la 38 sería la opción C. Nos vamos al 39. Nos dice los resultados de un experimento se codifican con los valores 10, 20 y 30. Luego de repetir varias veces el experimento, se obtuvo que el 80% de los resultados fue igual a 20. Entonces, de acuerdo con la información anterior, con certeza, en los resultados finales se obtuvo que el promedio fue igual a 20. Eso, vamos a saber que no, que es justamente con lo que yo les había mencionado al principio de las gráficas. En el promedio tenemos que el 80% de los datos es 20. Pero, aunque tengamos, por ejemplo, viendo un ejemplo muy fácil en el que podríamos utilizar 20 como 80%, si no sabemos la cantidad de datos que tendremos, podríamos hablar de 10 datos y 8 toman el valor 20. Entonces sería como que si yo tuviera aquí 20 por 8 y hay otros dos valores, que es el 10 y el 20. Pero en realidad aquí el experimento se codifica con esos valores 10 y 20. Pero, 10, 20 y 30. Pero no nos están diciendo que siempre va a aparecer el 10, 20 y 30. Simplemente los resultados pueden ser 10, 20 o 30. Pero puede ser que tenga yo el 20 o más bien el 80% sean igual a 20. Pero puede ser que el otro 20% de los resultados sea, digamos, 2 veces 10. O sea, 2 veces 30. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese resultado me va a correr el promedio, ya sea hacia la izquierda, si fuera 2 veces 10, por ejemplo, o si fuera 2 veces 30, me va a correr el resultado o la media hacia la derecha. Entonces, no sabemos con certeza que el promedio fue igual a 20. Luego nos dicen que la mediana fue igual a 20. Eso sí lo vamos a saber con certeza. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí el 80%, digamos 20, 20, 20, 20. Aquí tengo, digamos, en el caso de que fueran 10 datos, tendría el 20 repetido 8 veces. ¿Cuántos llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uno más. E independientemente, si yo agrego, por ejemplo, aquí 2 veces 10, o en el caso de que más bien agrego aquí 10 y aquí de este lado agregaría 30, o que agrego 2 veces 30 hacia la derecha, en el punto medio siempre va a estar el número 20. ¿Por qué? Porque es un 80% de los datos. Entonces, con certeza, si le agregamos valores a la izquierda o a la derecha, pero solo es un 20%, siempre el 20 va a caer en el medio, que sería la mediana. Entonces, la opción B es la opción correcta. La mediana fue igual a 20. Ok. Entonces, con eso llegamos ya al último ejercicio, al número 40. En el que nos dice las probabilidades que tienen dos estudiantes R y W de resolver un mismo problema por separado son 1 sobre M y M sobre 5 respectivamente. Si se sabe que ambos estudiantes trabajaron al mismo tiempo, aquí hasta nos ponen entre paréntesis suma de las probabilidades, no logran resolver, entonces, ¿cuáles valores son posibles para M? Bueno, entonces, incluso nos lo están diciendo entre paréntesis, tenemos que sumar las probabilidades. Entonces hacemos esta suma de acá, 1 por 5, bueno, ¿cómo sumamos fracciones? Numerador con denominador, 1 por 5, 5, más denominador de acá por numerador de acá, que sería m por m, que me queda m al cuadrado, y denominador por denominador, que sería 5m. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos están diciendo? Que a pesar de que ellos dos se juntaron y cada uno tendría su probabilidad de resolver ese ejercicio, no lograron resolver el ejercicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la posibilidad no fue 100%, o sea, la probabilidad no había un 100% de probabilidad de que lograron resolver ese ejercicio. Entonces, la probabilidad, en este caso, para que haya un margen de error, o sea, de que exista la posibilidad de que no lo puedan resolver, la probabilidad en este caso entonces tiene que ser menor a 1. Cuando la probabilidad es 1, quiere decir que
lo van a resolver sí o sí, o sea que es 100% seguro que lo van a resolver. Entonces, al no haberlo resuelto, la probabilidad tiene que ser menor a 1. Y bueno, algo importante también, que la probabilidad va a estar entre 0 y 1, porque es o lo hicieron completamente, o sea, 100% seguro que lo lograron, o es 100% seguro que no lo lograron, que sería 0, o hay algo en un término medio que sería, digamos, un 60, 70% de que sí lo logren o no lo logren. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son los posibles valores de m? Con 2 y 4. ¿Qué vamos a tener que hacer? Sustituimos aquí el 2 y el 4 y vemos en qué casos vamos a tener una probabilidad que sea menor que 1, y bueno, tendría que ser también mayor que 0, como ya lo había dicho. Pero nos enfocamos en que no pase el 1, porque si es 1 es que sí lo van a lograr. Y si es mayor que 1, bueno, todavía con más razón, ¿verdad? Porque en este caso hay dos probabilidades, entonces al sumarlas sí nos podría dar mayor que 1. Entonces, bueno, tenemos aquí que con el 2 tenemos 5 más m al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, es 4, y dividido entre 5 por m, que tendría 5 por 2, que sería entonces 10. Entonces 5 más 4 nos da 9, y sobre 10 vemos que esto es un número que es menor a 1. Entonces con el 2 se nos podría cumplir. ¿Qué va a pasar con el 4? Bueno, esto es cuando m es igual a 2. ¿Qué va a pasar cuando m es igual a 4? Cuando m es igual a 4, vamos a tener 5. M al cuadrado sería 4 por 4. Entonces aquí sería 5 más 16. 4 por 4, 16. Y luego 5 por m, que sería 20. Sería 5 por 4, 20. Entonces aquí tendríamos 5 más 16 me da 21. Y sobre 20 me da un número que es mayor a 1. Entonces dijimos que no puede ser mayor que 1, porque si es mayor que 1 significa que sí solucionaron, que sí pudieron haber solucionado, o más bien en realidad sería 100% seguro que solucionaron ese problema. Entonces vemos que con 4 no funciona, con eso descartaríamos esta opción y descartaríamos esta opción, y vamos a ver si con el 3 funciona. Entonces tendríamos 5 más 3 al cuadrado. Disculpen porque se me cortó el video, pero bueno, decía que seguía con el 3, entonces tendríamos 5 más 3 al cuadrado, que sería 9, y 5 por 3, ya que m lo estamos sustituyendo por 3. Entonces nos quedaría 5 más 9 es 14, y 5 por 3 es 15. Vemos que estamos dividiendo 14 entre 15, eso es un número menor a 1, ya que el 15 no cabe en el 14. Entonces esto sería otro posible valor para m, ya que tenemos una probabilidad que es menor a 1 y nos están diciendo que no lograron resolver. Entonces necesitamos encontrar una probabilidad que sea menor a 1. Entonces con eso vemos que con el 3 es un posible valor para m, y con el 2, que ya lo hemos probado, también es un posible valor para el m. Entonces tenemos que, ¿cuáles valores son posibles para m? Tendríamos el 3 y el 2. Entonces de esta manera solucionaríamos el ejercicio número 40, sería la opción B. Y bueno, eso sería todo con esta práctica. Muchas gracias por ver el video. Por favor suscríbanse al canal, denle me gusta a los videos y compartan con todos sus amigos.